Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque cada 12 de octubre, al otro lado del charco, lo que se conoce como la América Latina, mucha gente celebra más que nosotros ese 12 de octubre, ese Día de la Hispanidad, o llamado en su día Día de la Raza, se llamaba en su Día de la Raza, que lo llaman en algunos países de América Latina Día de la Raza todavía. Pero siempre se hablan de los detractores, de lo que fue, digamos, la conquista de América, la llegada de Colón. Hablan de esa leyenda negra que tenemos en España, ¿no? Y se dice que hubo un masacre, que hubo violaciones y demás. Y estamos aquí para contar la verdad y esa leyenda negra que en parte, no sé si me equivoco, nuestros países enemigos fueron los que más difundieron, ¿no? Pues sí, como siempre. La verdad es que eso se me ocurrió porque, como tú dices bien, cada 12 de octubre pues hay estas muchas veces declaraciones de líderes políticos que uno sabe si es por completa ignorancia o a sabiendas, realizan declaraciones totalmente fuera de tono. Y además yo recibo en Facebook de esos carteles denunciando el genocidio de más de 100 millones de habitantes de América por parte de los españoles. Claro, uno no puede dejar de quedarse un poco perplejo de que esta leyenda negra continúe repitiéndose hoy en día, como digo, muchas veces gracias a la desinformación llevada a cabo por políticos, no sé con qué intereses, pero desde luego nadie que tenga un mínimo de conocimientos, y que hoy en día es imperdonable no tenerlos. Cuando un golpe de clic se puede no tener, nadie, como decía, puede mantener la realidad de ese genocidio, entre comillas, de los españoles en América. Y como bien dices tú, esta leyenda negra, que fue iniciada por Fray Bartolomé de las Casas ya en el siglo XVI, fue evidentemente bien aprovechada por los detractores de la España del momento, por las grandes potencias que se oponían en su momento, tanto en el siglo XVI y los siglos posteriores. Por ejemplo, Guillermo de Orange en Holanda, o Inglaterra, por supuesto, que magnificaron pues esos millones de habitantes que habríamos masacrado de manera brutal en América. Tampoco hay que dulcificar la actividad o la actitud de los españoles a la hora de la conquista de América. Pero siempre hay que tener en cuenta el contexto histórico. No podemos aplicar ni conceptos ni jurídicos ni morales del siglo XXI al siglo XVI. Lo que hicieron los españoles en América no era cosa distinta de lo que hicieron en Flandes, lo que hicieron en Francia, en Italia. Es decir, la conquista conllevaba violencia, conllevaba muchas veces violaciones, conllevaba torturas, conllevaba actos de violencia sin duda. Ahora, de ahí a llevar a cabo un exterminio sistemático de los indios es algo que está muy alejado. Los propios indios entre ellos hacían sacrificios. Claro, es que cuando uno se plantea que en 1521 Hernán Cortés conquista la capital del Imperio Azteca, un imperio de varios millones de habitantes, lo conquista con 500 hombres. Claro, eso es imposible haberlo hecho por sí mismo. Es imposible. Lo que hicieron los españoles de forma muy, muy hábil fue llegar a alianzas, pactos, diplomacia, con tribus que estaban siendo sojuzgadas. Eso es el explotadas, error claro, explotadas por ejemplo, el Imperio Azteca. Hace poco se han descubierto unas construcciones espeluznantes realizadas con cráneos, de los que ya hablaban los conquistadores, pero se creía que era una leyenda. Recientemente, yo creo que este mismo año, se han descubierto que efectivamente esas construcciones aztecas realizadas con cráneos de víctimas de sacrificios eran reales. Pero no solo eran víctimas de sacrificios de adultos, o de hombres adultos, sino también de mujeres y de niños. Es decir, intentar crear una imagen de un paraíso terrenal en el que los indios de Sudamérica y Centroamérica convivían pacíficamente entre ellos, y era una especie como de vergel al que llegaron los españoles a meter cizaña, como digo, está absolutamente alejado de la realidad. En práctica, un imperio sanguinario que mantenía sojuzgadas, explotada a todas las tribus y las poblaciones que tenía a su alrededor, que se liaron con los españoles, en los que encontraron una especie de salvadores de sí mismos, de los propios aztecas. Pero es que esta leyenda negra, además, ha tenido, pues a lo largo de los siglos, un predicamento muy importante. Y uno de los libros que más contribuyó a ello fue un famoso libro llamado Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, que incidió aún más en toda esta explotación de cómo España había saqueado Sudamérica. Por poner un ejemplo,
en 2 años de explotación actual de unas minas de plata, se obtiene más plata que toda la que sacaron los españoles en los 400 años de dominio de Sudamérica. Es decir, no tiene ninguna razón de ser. De hecho, el propio Ordóñez Galeano... Pero es que ¿por qué son tan potentes estas difamaciones, estas falacias? ¿Por qué? Porque favorecen un relato victimista. Un relato victimista que me parece muy equivocado, en el sentido de que la falta de desarrollo comparativamente entre los países sudamericanos y los países de Norteamérica se achaca, digamos, a esta herencia española, a esta herencia de saqueos, cuando digamos que muchos de estos países sudamericanos llevan ya 200 años de independencia. Y como bien sabes, los grandes valedores de la independencia, o grandes luchadores de la independencia de estos países sudamericanos eran todos criollos, es decir, hijos de españoles, descendientes de españoles directos, que con posterioridad a la independencia llevaron a cabo actos deleznables contra su propia población indígena, hasta épocas bien recientes. Hay varios detalles donde se puede ver todavía en América Latina el legado que hay y cómo también hubo ese mestizaje, porque la mayoría que tienen rasgos indígenas, rasgos de allí, tienen apellidos. Claro, Y por ejemplo también, lo que nos hablan aquí, en general nunca escuchamos el exterminio que se hicieron en Estados Unidos con los indios. Eso sí que no se habla y eso sí que ha sido un exterminio. En el caso de Norteamérica, el exterminio sí que fue sistemático. Fue sistemático porque es cierto que la población de América Latina, América del Sur y Centroamérica, se calcula que en los 150 años siguientes a la llegada de los europeos, de los españoles, descendieron un 95%, lo que es una auténtica barbaridad. Hay que decir que la inmensa mayoría de esta disminución de la población ha de achacarse a enfermedades. La población indígena no estaba preparada para luchar contra las enfermedades que traían los europeos: sífilis, peste, pulmonías, gripes, que diezmaron la población. Viruela también, diezmaron la población. En el caso de Norteamérica, una colonización posterior, ya se trató de un exterminio, como se ve en muchas películas, se puede estudiar en la historia, fue un exterminio y un arrebatamiento de la población completamente sistemático. Y en cuanto al mestizaje, hay que tener en cuenta que en los primeros años de la conquista está prohibido la migración de mujeres. De manera que los hombres que llevan allí, en realidad los españoles pocas veces hemos tenido problemas en cuanto a las razas a la hora de mezclarnos con otras poblaciones. De hecho, la Malinche, que fue amante también de traductora, fue amante de Hernán Cortés, con el que tuvo un hijo. Claro, efectivamente. Hay que tener en cuenta que la población en la península ibérica, cuando comienza la conquista, es de apenas 5 millones de personas. De los que emigran entre 1501 y 1520, 40.000 personas. Con 40.000 personas, de los cuales, por supuesto, muchos murieron por enfermedades, por el viaje, por las malas condiciones. No todos eran soldados, había mucho administrativo, mucho agricultor, artesanos. Había muy pocos soldados y es una de las grandes gestas de la humanidad, hay que decirlo así, que con una población tan exigua, unos pocos centenares o pocos miles de soldados, se llegara a dominar un continente prácticamente entero, prácticamente casi desde Alaska hasta Tierra de Fuego. Repito, esto únicamente lo pudieron conseguir los españoles mediante una hábil diplomacia, también porque su labor fue de conquista, pero fue también de evangelización, con lo que eso puede ser de criticable, de educación. Las primeras universidades en Sudamérica tienen centenares de años, de manera que algunos historiadores han comparado esta conquista o la conquista de América más con la romanización que con otras conquistas puramente salvajes, en el sentido que se intentó llevar una civilización distinta. Los indígenas que sobrevivieron mejoraron de forma notable su calidad de vida. Los españoles llevaron la rueda, llevaron multitud de animales domésticos que facilitaron la vida y el trabajo, y eso se observa en los esqueletos de los indígenas anteriores a la llegada de los españoles, que sufrían de desnutrición, de explotación casi hasta el límite de sus recursos naturales y de unas condiciones de vida peores que los indígenas que consiguieron sobrevivir, como digo, a toda esta plaga de enfermedades que los acosaron. En definitiva, que todo esto que estamos hablando hoy está desmontando todos esos falsos mitos. Todos esos volviendo mitos. a este libro de las venas abiertas de Latinoamérica, el propio Galeano, en enero de 2015, poco antes de morir, en una entrevista al País,
reconoció que cuando escribió el libro no tenía la formación necesaria, que en la actualidad no sería capaz de leerlo de nuevo y que de leerlo caería desmayado. Simplemente decir eso, es decir, que es un libro, desde un punto de vista del contenido, absolutamente Y desechable. que sin alianzas con otras tribus, también por venganza, para acabar con el yugo azteca. Por auténtica supervivencia. Por auténtica supervivencia. Es que esto me recuerda a una cosa que vi el otro día, que aquí hemos hablado mucho de Blas de Lezo, y cuando todavía no había llegado la información de la derrota de Bernón, ahí en Cartagena de Indias ya habían acuñado las monedas y no les dieron tiempo a hacer desaparecer todas, que se pensaban que la victoria en Cartagena de Indias los ingleses sobre Blas de Lezo había sido una realidad y era totalmente lo contrario, ¿eh? Son unas medallas que causaron y siguen causando, por ahí circularán mucha Hay vergüenza. una página mucha que sigo vergüenza. yo, no sé, de historia y tal, que tenían una de esas, ¿eh? Claro, claro, es que que se veía a Blas de Lezo ahí arrodillado. arrodillado, absolutamente derrotado, cuando al final resultó todo lo contrario. Sí, ahí se pasaron de listos, como muchas veces ocurre con los ingleses que a veces no saben medir la capacidad de ¿Cuál de crees los que ha españoles de sido lucha. a lo largo de la historia del Imperio Español el enemigo número uno Bueno, del Imperio? ¿Los sin duda, ingleses? sin duda los ingleses, sí, los ingleses han sido nuestro enemigo íntimo, nuestro enemigo íntimo durante muchos siglos, con pequeñas alianzas, como en la Guerra de la Independencia, pero los ingleses tienen una cosa muy clara: a la hora de llevar a cabo su política exterior, desde hace siglos seguían por intereses, no por principios, no por cuestiones morales, únicamente por intereses puros y duros. Quizás una lección que debamos aprender. A veces los españoles nos pasamos de quijotescos. Pasamos de quijotescos a la hora de defender los intereses de nuestro país, y creo que, aunque sea muchas veces una postura que algunos entenderán como cínica, a la hora de defender los intereses de un país hay que basarse únicamente en eso, en los intereses, ir más allá de las cuestiones morales que no caben. Pues, Toño, muchas gracias, en un par de semanitas por aquí contando un poquito más de la historia de España para nuestros oyentes. Estaré encantado, Alfonso, como siempre.